Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Roberto Bernal Yescas, vengo de la Universidad Humanitas, la licenciatura en Derecho, en turno ejecutivo los días jueves. Hoy les voy a hablar de los elementos positivos y negativos del delito. Primero, para empezar, vamos a hablar de los elementos positivos y negativos. Existen dos tipos de elementos: los positivos, que en caso de que todos ellos se presenten, se encuadren en la conducta, esta será acreedora a una sanción, la cual generalmente será una pena. Los aspectos negativos son los cuales, si al momento de la comisión del delito se presenta alguno de ellos, la conducta no será sancionada. Muy bien, empecemos con los elementos positivos y negativos. Primero empecemos con los elementos positivos, que son la acción o conducta. Luego su elemento negativo sería la ausencia de la acción. El elemento positivo sería la tipicidad, su elemento negativo es la tipicidad. El elemento positivo sería la antijuricidad, su elemento negativo sería las causas de justificación. El elemento positivo sería la culpabilidad, su elemento negativo sería la inculpabilidad. El elemento positivo sería la punibilidad y por último su elemento negativo sería las causas absolutorias. Muy bien, primero empecemos con la acción o conducta. Se puede clasificar de dos maneras, de acción o de omisión. Primero empecemos con la acción, que es todo comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un propósito. La acción de omisión es cuando alguien deja de hacer una acción que esté obligado, pero al abstenerse de realizar algún movimiento al que se encuentra obligado, ya sea por la ley o en ejercicio de un derecho, el resultado es materialmente contrario a derecho. Un ejemplo de omisión sería en el abandono de atropellado, que nos habla en el artículo que dice: el que no le presta auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo, será acreedor a una sanción. Aquí, por ejemplo, dice que estaba cometiéndose una acción de omisión al no prestar auxilio a una persona. De acción podría ser también el homicidio, cuando se quiere llegar a matar a una persona con un arma de fuego o con un arma blanca. Muy bien, pasemos al siguiente, que son los elementos de la acción o conducta. El primero es la exteriorización de la voluntad del individuo de llevar a cabo una actividad delictiva. La realización material de la actividad delictiva, es decir, que pueda observarse visiblemente la materialización de la voluntad del individuo, la existencia de un resultado visible originado por la acción que se lleva a cabo, la existencia de un nexo causal entre la actividad realizada y los resultados acaecidos. Muy bien, su elemento negativo sería la ausencia de la acción. Este elemento parte del principio de que si no existe una conducta que motive el delito, o si la acción o el acto delictivo no se realizaron, no puede hablarse de delito. O sea, el acto no puede considerarse como delito. Si el sujeto no posee voluntad para delinquir, sin embargo realizó la acción bajo la presencia de... Aquí veremos unas acciones de ausencia de la acción, que sería la fuerza mayor, que es cuando el sujeto realiza una acción u omisión coaccionado por una fuerza física irresistible. Aquí es lo importante, que dice que proviene de la naturaleza, que no hay voluntad del sujeto. Un ejemplo puse aquí, sería una persona espera el camión en una avenida, de pronto se produce un terremoto, se desprende un adorno de fachada y le causa la muerte. Aquí ni el dueño de la fachada fue responsable, ni la persona que estaba esperando el camión tuvo la culpa, debido a que por el terremoto se desprendió toda esa parte y no causa una justificación de la muerte de la persona. Muy bien, ahora pasamos a otra, que sería la fuerza física superior irresistible. Es la violencia hecha al cuerpo de la gente, da por resultado que éste ejecuta inmediatamente una acción que no ha querido hacer. Aquí, por ejemplo, pues, un sujeto A empuja a un sujeto B, quien cae sobre C, el cual cae a un torrentoso río y muere ahogado. Aquí se podría suponer que es el sujeto B quien, por haber empujado al sujeto C, es el culpable del homicidio, pero en realidad sería el culpable el A, el sujeto A, por haber usado fuerza física superior irresistible sobre el sujeto B, que por consecuencia empujó al C. Pasemos al siguiente, que sería movimientos reflejos.
Son actos corporales involuntarios. Eso es muy importante, la parte de que son involuntarios. No funcionan como factores negativos de la conducta y se pueden controlar, retardar o cuando el sujeto haya previsto el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos que un ataque epiléptico por el movimiento involuntario rompe un jarrón valioso. En este caso, él no responderá por el delito de daño, porque no hubo una acción, no fue un movimiento que él quiso producir, sino que, como dice el movimiento de reflejos, es un acto corporal involuntario. Por lo tanto, no se le podría poner alguna pena a esa persona. Muy bien, seguimos. Y ahora empezamos con hipnosis, que también sería una ausencia de la acción. Es el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales y del movimiento acompañado de relajación de músculos y disminución de varias funciones orgánicas y nerviosas. Aquí ponemos que en este caso tampoco se daría la voluntad del sujeto por estar dormido y no tener dominio de sí mismo. Lo mismo sucede en el sonambulismo, que nos dice que es el estado psíquico inconsciente mediante el cual la persona que padece sueño anormal tiene ciertas aptitudes para levantarse, andar, hablar y ejecutar otras cosas sin que el despertar recuerde algo de lo que hizo. Lo mismo que sucede en el caso de hipnosis, que nos dice que por estar dormido no tiene dominio de sí mismo y por tanto de las acciones que realiza. Sería una ausencia de la acción también. Otra ausencia de la acción, como viene siendo la hipnosis, es el sueño, que es el descanso regular y periódico de los órganos sensoriales y del movimiento acompañado de relajación de músculos y disminución de varias funciones orgánicas y nerviosas. En este caso tampoco se daría la voluntad del sujeto por estar dormido, no tiene dominio de su cuerpo ni de sí mismo. El ejemplo podría ser: una madre se sienta con su bebé en brazos en una silla, pero por el cansancio se queda dormida dejando caer al bebé y muere el infante por la caída. Aquí es un ejemplo de que la madre no tiene la intención de dejar morir a su hijo, sin embargo el cansancio es mucho y por consecuencia se queda dormida, pero por lo mismo que pierde el dominio en sí mismo de ella, deja caer al bebé y lamentablemente llega a su muerte. Bueno, pasemos ahora al positivo, que es la tipicidad. Este elemento positivo viene de la común frase: no hay delito sin ley. De ahí que es crucial para considerar una actividad como delictiva, que ésta se encuentre señalada en la ley. Es decir, el hecho debe estar reconocido y ser definido como una violación de la ley, ya que de lo contrario no puede ser juzgado por esta. Dicho elemento hace referencia a los famosos vacíos legales, cuando por no encontrarse en la norma determinado hecho no puede ser juzgado. Un ejemplo de una ley que tenemos es en el caso de que una persona cometa homicidio. Esta sí se encuentra en la ley, que sería en el Código Penal del Estado de México, en el artículo 241. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Aquí ya se encuadra una conducta que sería, como dice, homicidio el que priva de la vida a otro. Ahí ya se encuadraría. Muy bien, pasemos al siguiente, que sería su elemento negativo, la tipicidad, que nos dice: en los supuestos en los que el tipo no existe se da como consecuencia la atipicidad, que se conceptualiza como que no existe adecuación o no encuadra la conducta en el tipo penal. Un ejemplo podría ser matar a un muerto. Es una conducta que no se encuentra tipificada en el Código Penal porque pues, no se puede volver a matar a una persona que ya está muerta. Por lo tanto, no habría una sanción que se le pondría a una persona que realiza esta acción. Pasamos a positivos, que es la antijuricidad, que dice: denominamos como antijurídica aquella conducta que es ilícita o contraria a derecho. Esa condición, junto con la tipicidad, nos permite determinar que estamos ante una infracción penal, dando paso a una pena o medida de seguridad en consecuencia. Son tres acepciones del concepto de lo que es antijurídico. La primera sería una contrariedad del derecho, la violación de la norma jurídica. La tercera sería el deterioro, lesión o destrucción que sufre el bien jurídico tutelado por el derecho penal. Y en vagas palabras sería:
si está penado por la ley o no. Eso sería la antijuricidad, si se pena la acción o no. Muy bien, pasamos a su elemento negativo, que sería la causa de justificación, que son aquellas condiciones que tiene el poder de excluir la antijuricidad de una conducta típica. Aquí sí se comete el delito, más sin embargo existe una justificación de por qué se cometió ese delito, que ahorita comenzaremos a ver. Que la primera sería la legítima defensa, que es de las más conocidas, que es un comportamiento necesario para impedir una conducta legítima proveniente de un tercero con tal de proteger un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el caso de un agresor, actúas en defensa propia para proteger el bien jurídico, que es la vida, y al contrario, pues a él le quitas la vida con tal de proteger la tuya. El siguiente sería el estado de necesidad, que es aquel donde violas un bien jurídico protegido para salvar otro de mayor importancia. Por ejemplo, sería el robo, con tal de salvar la vida de tus hijos que han llevado como 3 días sin comer, pues robas algo de la canasta básica para que puedan seguir con vida ellos. Pues bien, pasamos con el cumplimiento de deber. Un deber se hace consistir en un hecho de quien obra en cumplimiento de un deber facultad establecido por la ley. Aquí es el caso de los médicos, que pueden cometer el delito de daño, pero con tal de salvar la vida de un paciente o su vida. Muy bien, pasemos al siguiente, que son el negativos. Igual, causas de justificación sería el ejercicio de un derecho. Este resulta facultativo para el autor ejercer o no este derecho. Por ejemplo, las personas que juegan fútbol y llegan a lastimar o a dañar a una persona, pero en el ejercicio de su derecho, no sería una causante para una sanción. El siguiente sería el consentimiento del ofendido. Se da cuando un precepto hace seguir una causa de justificación que ampara la conducta, o sea que son casos en el que el consentimiento suprime la tipicidad. Un ejemplo sería las personas que son sadomasoquistas y le gusta que sean golpeadas, sentir ese sentimiento de apoderamiento de una persona. Ahí había una causa de justificación ya gracias al ofendido, que te da el consentimiento para realizar esa tipicidad en la acción. Muy bien, pasemos al siguiente, que sería positivos, la culpabilidad. Para que el individuo sea catalogado como culpable debe existir una estrecha y clara relación entre el autor de la conducta y la propia acción realizada. Puede ser directa o indirectamente, o sea, dolosa o culposamente. La primera, que sería el dolo, es la voluntad plena de realizar una conducta mediante la acción o la omisión. Aquí se dice que se quiere contraer esa pena o esa sanción, que se busca esa sanción. Luego la segunda sería la culposa, que hay culpa cuando violando un deber de cuidado se realiza una conducta cuyas consecuencias no se provieron o se confía que no sucederá por impericia. El ejemplo sería el homicidio. Se puede presentar tanto el dolo directo o indirecto como el eventual e indeterminado. Aquí nos dice que el homicidio se puede cometer porque tú quieres cometer el homicidio, que quieres dañar a esa persona en su bien jurídico tutelado, que sería la vida. Y el otro sería el culposo, que por circunstancias de haber hecho una acción o no haber hecho una acción sin preverlo, le quitas la vida a otra persona. Eso sería el doloso o culposamente. Pasamos al siguiente, que sería los negativos, la inculpabilidad. Son las causas que impiden la integración de la culpabilidad, y son dos las causas genéricas de la inculpabilidad, que sería la primera, el error, la falsa apreciación de la realidad. La segunda es la no exigibilidad de la conducta, estar ante una situación que no se puede evitar. Positivo, ahora pasemos con la punibilidad. La punibilidad es una vez que los elementos anteriores se encuentran definidos en el acto llevado a cabo, se hace necesario que el delito sea castigado. De ahí que cuando la conducta merece una pena, el hecho delictivo es confirmado y el autor es merecedor de alguna pena o amenaza estatal de la imposición de sanciones. Aquí, por ejemplo, la punibilidad nos habla de las sanciones al haber cometido un delito. Se merece algún castigo, obviamente.
Por ejemplo, aquí pusimos en el Código del Estado de México, en el Código Penal del Estado de México sobre homicidios. Dice, el delito de homicidio se sancionará a los siguientes términos. Al responsable de homicidio simple se le impondrán de 10 a 15 años de prisión y de 250 a 375 días multa cuando el homicidio se cometa contra una persona en ejercicio de la actividad periodística. Se le impondrán de 12 a 20 años de prisión y de 300 a 550 días multa. Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y 700 a 5.000 días de multa, y al responsable de homicidio comete en contra de un cónyuge, concubina o concubinario. Bueno, pasemos al siguiente. Negativos, excusas absolutorias. Si el autor logra exponer una excusa de por medio que pueda ser reconocida bajo la ley, la punibilidad del delito debe ser eliminada. Las causas absolutorias son circunstancias personales que impiden la aplicación de las sanciones. Un ejemplo son las personas que están en estado de interdicción, que son personas que carecen de actuar en la vida jurídica, no se pueden contraer obligaciones por sí solos y se necesita de un tutor para conseguir esas obligaciones, para poder contraerlas. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias por su atención. Nos vemos. Bye.